Buenas tardes a todos, somos estudiantes de la UNAD. Hoy vamos a hablar un poco del desarrollo de la psicología durante el siglo XX. Nosotros somos Daniela Negrete, Jessica Ortiz, Noemi Ramos Vega y William David Moreno. Vamos a hablar un poco de la primera mitad del siglo XX de la psicología aplicada. La primera mitad del siglo XX fue un periodo de la historia muy crucial por sus grandes desarrollos en la industria, el arte, la filosofía y otras ciencias. La más importante de ella y la que vamos a ver nosotros es la psicología. Los primeros psicólogos de la psicología aplicada y sus primeros aportes entonces fueron Hugo Mustenberg, William Stern, Walter D. Scott, Leiter Wilton, Lilian Moore y Frankenburter Hilberg. Tenemos también a Lewin Sterner, está Frederick Winston, tenemos a Edward Trondheim, Arthur S. Ortiz, Henry Burgard, Carl Jung, Alfred Adler, John Watson, Mary Crover y demás autores. Entonces, seguimos con nuestra compañera Jessica, que nos va a hablar un poco sobre los fundamentos teóricos y las escuelas y el funcionalismo y el estructuralismo. Entonces, Jessica, te escuchamos. Bueno, el estructuralismo frente al funcionalismo, su principal autor fue Titchener, con la idea de que la psicología era fundamentalmente experimental, por lo que todos aquellos conceptos no basados en la experimentación no podían llamarse psicología. Los postulados de la psicología estructural definían un sistema de carácter estructural y experimental centrado en el análisis del contenido de la experiencia, con lo que pretendía conseguir tres objetivos: describir los hechos de la experiencia, desarrollar una estructura lógica donde ubicar esos hechos y conseguir que se reconociese a la psicología como una ciencia, con un lugar definido dentro de la institución académica. Entonces, dentro de sus postulaciones se encuentra la sensación de procesos mentales elementales. Hay dos factores determinantes en todo elemento físico: la cualidad y la intensidad. Ok. Yo también quisiera contarles un poco que el estructuralismo fue muy criticado, ¿no? Porque no, pues sentó bases para las nuevas escuelas, pero también hubo mucha dificultad en la objetividad, ya que no hubo como unas bases científicas metódicas y realmente verificables. También se enfocó un poco en la estructura de la mente y entonces se consideraba como una función muy limitada y hoy ya no se aplica, hoy en día ya ha desaparecido como tal. Entonces ahora vamos a escuchar lo que nos va a contar Daniela un poco más. Sí, bueno, yo quería agregar a la parte de fundamentos teóricos de las escuelas funcionalismo y estructuralismo los principales autores, que son Wilhelm Wundt para el estructuralismo, Edward Titchener para el funcionalismo, William James y John Dewey. Entonces, para culminar esa parte de fundamentos teóricos de las escuelas. Entonces, Ok. seguimos aquí con los principales planteamientos teóricos. Eh, Jessica, yo creo que esta parte la puedes tomar tú. Bueno, en los principales planteamientos teóricos de la escuela de Würzburg estudiaron el pensamiento humano con los nuevos métodos de la psicología experimental. Dentro de los principales aportes de esta escuela se relaciona el estudio del pensamiento a través de la introspección experimental. También tenemos el conexionismo, que reconoció la diferencia entre el psiquismo animal y humano, y el conductismo, que aportó su concepto de enfermedad mental, intentando integrar los problemas que estudia la psicopatología y abrir nuevos campos a los científicos de la conducta.
Ok, ok. Entonces tenemos la segunda Bueno, mitad del siglo XX. Aquí Daniela entonces nos va a comentar un poco más sobre estos temas que tenemos. Sigue Daniela. ok, gracias, William. Bueno, aquí tenemos en la segunda mitad del siglo XX, comenzamos con el primer evento, el evento más grande, que es el desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Este, para hablar de esta parte, es súper importante que también nos eh, remitamos a a la primera mitad del siglo XX y la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque durante el proceso de la Primera Guerra Mundial se dan diferentes avances, sobre todo en el tema de los test, eh, en temas bélicos o en temas de guerra. Lo que pasa en esa primera parte es que se desarrollan unos test que son llamados Army Alpha y Army Beta. Alpha para las personas que sabían leer y escribir inglés y Army Beta para las personas que no hablaban inglés, que eran extranjeras o que de plano eran analfabetas. Eh, Estos primeros acercamientos fueron supremamente importantes para todo lo que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Es el primer acercamiento. Luego ya tenemos el conflicto bélico, que sabemos que más o menos como su auge es entre 1939 y 1945. Comienza un poco antes, pero digamos que es cuando explota a nivel bélico. Y las principales necesidades que se ven durante este periodo son que necesitan evaluar a millones de soldados rápidamente, mejorar el rendimiento militar, tratar las secuelas emocionales del combate, reintegrar a los veteranos a la vida civil. La psicología en ese momento se vuelve una herramienta práctica para resolver problemas de salud mental, selección de personal y entrenamiento. Las áreas claves del desarrollo son permítame un segundito, la evaluación y selección de soldados, la investigación sobre estrés de combate y trauma, psicoterapia breve y tratamiento emocional, aportes a la psicología organizacional y industrial y avances en la psicología social. Ampliando un poquito cada una de estas partes, podemos ver que en la evaluación y selección de soldados vemos los test de los que ya hablamos de la primera parte. Se desarrollan nuevos test que son las pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad, pruebas de aptitudes específicas para poder asignar los soldados a roles apropiados y que posteriormente son utilizadas en selección de personal y en la parte industrial. Después en la investigación sobre estrés y combate y trauma, ya se habían hecho unos acercamientos durante la Primera Guerra Mundial sobre estrés postraumático, aunque no se llamaba así, y ya en la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de investigaciones sobre el trastorno de estrés postraumático. Se empezó a estudiar seriamente el shock de guerra o neurosis de combate y cómo los factores emocionales afectaban el desempeño en batalla. Esto también llevó a una comprensión del impacto psicológico del trauma, que luego se aplicaría en temas ya civiles como accidentes, desastres naturales y violencia. Luego tenemos la psicoterapia breve y tratamiento emocional. Se necesitaban métodos mucho más efectivos de intervención rápida para tratar a soldados y permitir volver al frente. Se desarrollan terapias más breves, enfocadas en reducir los síntomas agudos, reforzar la motivación y la resiliencia de los soldados. Esa tendencia de terapia breve influyó en la psicología clínica después de la guerra. Los aportes de la psicología organizacional e industrial, pues se optimizan técnicas de entrenamiento masivo, se aplican principios de la psicología del trabajo para mejorar la eficiencia en fábricas, aumentar la moral y productividad de los trabajadores.
Y se estudiaron temas como fatiga laboral, motivación, estrategias de liderazgo, cosas que hasta el momento son utilizadas. Dentro de los avances de la psicología social, la guerra evidenció la importancia del liderazgo, la propaganda, influencia social y cohesión de grupo. Y psicólogos como Kurt Lewin estudiaron las dinámicas de grupo, el cambio de actitudes, y estos estudios luego servirían para campos como la publicidad, política y educación. Las consecuencias del periodo es que después de la guerra la psicología adquirió muchísimo prestigio social y científico. Se consolidaron áreas de trabajo como la psicología clínica, la psicología militar y la psicología organizacional, y muchos veteranos traumatizados impulsaron la necesidad de desarrollar mejores servicios de salud. La experiencia bélica aceleró el surgimiento del cognitivismo en los años posteriores y cuestionó los límites del conductismo. Eso sería para hablar del desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la segunda parte, que serían las principales escuelas de la psicología en la segunda mitad del siglo XX. Siguiente diapositiva, que serían estas. Como ya lo hemos planteado en la parte anterior de la Segunda Guerra Mundial, tenemos diferentes escuelas, entre esas el conductismo radical. Ya había un acercamiento anterior al conductismo. Su principal representante sabemos que es Skinner. Se basa en la idea de que toda conducta es aprendida a través del ambiente y estudia solo lo observable. Introduce el concepto de condicionamiento operante. Su principal aporte es la creación de técnicas como el modelamiento, refuerzo positivo y negativo y el castigo. Y lo aplicamos en educación, terapia de conductas y psicología animal y humana. Después tenemos la psicología humanista, que sus características principales son la reacción contra el pesimismo del psicoanálisis y la rigidez del conductismo. Se centra en el potencial humano, la libertad, la creatividad y la autorrealización. Considera al ser humano como bueno por naturaleza. Sus principales representantes son Carl Rogers y Abraham Maslow. Aportes, pues cambió la práctica clínica del paciente pasivo al cliente activo, influencia la educación, el coaching, el desarrollo personal, la terapia y el trabajo comunitario. Luego tenemos la que ya habíamos mencionado durante la Segunda Guerra Mundial, que es la psicología cognitiva, que sus principales características es estudiar el proceso mental interno, memoria, lenguaje, atención, resolución de problemas y percepción. Consideraba la mente como un procesador de información y rescata el papel de la conciencia, pensamiento y conocimiento. Los principales representantes serían Ulrich Neisser, Jean Piaget y Albert Bandura. Aportes de esta son las nuevas terapias como la terapia cognitivo-conductual, que todavía es válida y utilizada, avances en comprensión del aprendizaje, toma de decisiones, emociones y creencias, y base del surgimiento de la neurociencia cognitiva y la inteligencia artificial. También tenemos el neopsicoanálisis y las psicodinámicas modernas. Su principal característica es que retoma ideas de Freud, pero con una mirada más social, alejándose un poco del tema sexual. Incorpora factores culturales, familiares y del entorno, y sus principales representantes son Erik Erikson, Karen Horney, Eric Fromm y Harry Stick Sullivan. Entre los aportes está el enfoque más accesible y práctico en la psicoterapia y desarrollo de los conceptos como la identidad, las relaciones interpersonales y la cultura en la personalidad. Por último, tenemos la psicología social, que sus principales características son el estudio cómo el comportamiento, pensamiento y emociones se ven influenciados por otras personas. Investiga temas como conformidad, obediencia, liderazgo, prejuicios, percepción social, y sus principales representantes son Kurt Lewin, Salomon Asch, Stanley Milgram y Leon Festinger.
Entre los aportes están los experimentos clásicos de obediencia de Milgram, conformidad de Ash y disonancia cognitiva de Festinger. Hay aplicaciones en educación, en política, en marketing, en relaciones interpersonales y resolución de conflictos. Esto sería en este campo de las escuelas de la época. Ajá. Entonces, Noemí, cuéntanos un poco de tu aporte. Cuéntanos qué tienes tú para contarnos. Uno de los principales aportes de los psicólogos de la época podemos mencionar de primero a Abraham Maslow, nacido en 1908, fallecido en 1970. Fue uno de los principales representantes del humanismo, el cual propuso la teoría jerárquica de la motivación, donde las necesidades humanas se organizan en 5 niveles. Primero, fisiológico; segundo, seguridad; tercero, pertenencia; cuarto, estima; y quinto, autorrealización. Abraham consideraba que la motivación humana se orienta al desarrollo personal y que la insatisfacción de estas necesidades puede causar trastornos psicológicos. Como segundo tenemos a Carl Rogers, nacido en 1902, fallecido en 1987. Él fue creador de la terapia centrada en el cliente. Creía que cada persona tiene la capacidad interna para resolver sus propios problemas. Definía una relación terapéutica empática y no directiva, enfocada en el ser y la experiencia subjetiva. Carr también propuso un modelo educativo basado en el aprendizaje significativo y crítico, y criticó el conductismo por tratar a las personas como objetos sin libertad ni valores propios. Por último tenemos a Gordon Allport, nacido en 1897, fallecido en 1967. Él fue pionero en el estudio de la personalidad. La definió como un conjunto de rasgos estables que individualizan al ser humano. Propuso que el desarrollo humano implica el paso de un ser biológico a una persona socialmente integrada, influido por su contexto cultural. Buscó integrar ideas psicoanalíticas y el conductismo para construir una psicología centrada en el individuo. Ajá, muy bien. Bueno, pues Ahora sí, cuéntame. nos vamos con los planteamientos. Ajá. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el conductivismo radical, ¿cierto? Es una ciencia que estudia el comportamiento de la conducta observable y los factores ambientales que influyen, considerando los pensamientos y los sentimientos como parte de la conducta. Su principal expositor fue el Dr. Skinner. En él se destaca el comportamiento eventual o natural, la importancia de los factores ambientales, el condicionamiento operante, el análisis funcional o de la conducta, el análisis experimental de la conducta AEC, el análisis aplicado de la conducta ABA. Hay diferencias entre el conductismo metodológico, como por decir puede ser la diferencia en el método. Este se limita a las conductas observables, mientras que el conductismo radical incluye eventos privados como los pensamientos y los sentimientos. Hay críticas a esta ciencia por el reduccionismo, que considera que la psicología o la conducta observable y que ignora además los factores de importancia como los sentimientos internos de las personas, ¿cierto? El determinismo, que se considera que enfatiza demasiado en la influencia del entorno y ni minimiza la agenda o la persona como individuo. Rebaja la dignidad humana, puesto que al estudiar el entorno ambiental y el comportamiento, se argumenta que reduce la responsabilidad individual y la dignidad del ser humano. Sigamos con cuál nos seguiría. La psicología humanista. Yo puedo ampliar un poco sobre el tema de la psicología humanista. Como ya lo había antes
dicho como que la psicología humanista, primero que todo, es desde la década de 1950 a 1970, y ya las había mencionado como sus características principales, que reacciona contra el pesimismo del psicoanálisis y la rigidez del conductismo también. Eh, Comienza a hablar sobre la autorrealización, la creatividad y la libertad, más en el potencial humano y con tendencias al crecimiento. También habla mucho del desarrollo, y como decía, como sus principales representantes son Carl Rogers, que habla de la terapia centrada en el cliente, que es empatía, autenticidad, aceptación incondicional. Y Abraham Maslow, ya lo compartió mi compañera Noemí, que habla de la jerarquía de necesidades, la conocemos como la pirámide de Maslow. Dentro de esos aportes, habla del cambio práctico de la clínica del paciente pasivo al cliente activo y la influencia en la educación, que ya la tenemos, que todavía está vigente en muchas de las prácticas que tenemos educativas, y en algo que mencioné anteriormente, pero que en este momento es como muy significativo, que es el tema del coaching, que está en auge en el mundo. Entonces, me parece que de esta parte de la humanista, todavía la psicología humanista está vigente, y muchos de esos preceptos y muchas de esas cosas que se utilizaron, aún las estamos utilizando. Ok. Em, yo puedo compartir un poco sobre las bases del cognitivismo. Digamos que el cognitivismo se basa en la idea de que la cognición o el aprendizaje es un proceso manipulable y que la mente funciona como un sistema de procesamiento de datos, ¿sí? Entonces, hay los fundamentos de esta corriente, podrían ser la conexión como un proceso de la información, el estudio de los procesos mentales internos, el papel de la representación mental y la influencia de la interacción con el entorno. Eso podría ser, digamos, lo que aportaría para esta ciencia. Entonces tendríamos ya como último las conclusiones que cada uno tenemos sobre nuestro trabajo grupal. Noemí, ¿vas a participar con algo más en los planteamientos teóricos? Y yo quería hacer un aporte acerca sobre lo que es la psicología social. Ya esta, pues, se centra en cómo las interacciones sociales y el contexto social influyen en el comportamiento humano. Entre sus aspectos, podemos decir sobre la influencia del grupo, es uno de los aspectos de esta psicología. Esta investiga cómo los grupos afectan las normas en las que las personas piensan, sienten y actúan. Esto incluye temas como la conformidad, donde los individuos pueden cambiar su comportamiento o creencias para alinearse con las normas del grupo, incluso si no están de acuerdo personalmente. Como segundo aspecto podemos decir percepción social. Esta pues se centra en cómo estereotipos, perjuicios y discriminación. Y por último aspecto podemos decir interacciones interpersonales. Esta pues también estudia lo que son las dinámicas de las relaciones humanas, desde amistades hasta relaciones románticas. Investiga factores como la atracción, el amor y la comunicación, así como las relaciones pueden influir en nuestra salud mental y bienestar. Gracias. Bueno, ya aquí en la parte de las conclusiones, William, no sé si quieres comenzar con las conclusiones del tema que hemos tratado el día de hoy. Claro que sí. Yo podría concluir que el siglo XX fue una época de transformación y consolidación, ya como en la consolidación de las nuevas y grandes escuelas, ¿no? Puede ser como el conductivismo, no sé, la psicología cognitiva. Es un periodo de grandes transformaciones y que finalmente asienta las bases para, no solo para la psicología, sino el psicoanálisis y muchas otras ciencias. Entonces, me parece de gran importancia
y pues uno espera que haya como un resurgimiento, ¿no? De este tipo ¿cómo decirlo? Como de resurgimiento, como de que vuelva a la psicología a pasar por esta etapa de descubrimiento y de ampliación de sus ramas. De parte de Jessica, de Noemí. Claro. Pues puedo decir que la psicología pues ha evolucionado a través de diversas corrientes teóricas pues que buscan entender el comportamiento humano y los procesos mentales. Podemos decir que el conductismo se centra en lo observable, promoviendo un enfoque científico que ha influido en la terapia conductual y la educación. En contraposición podemos decir que la escuela de Westwood introdujo una perspectiva cognitiva al investigar los procesos mentales internos mediante introspección controlada, enfatizando pues la importancia de las representaciones mentales en la toma de decisiones. Por su parte, pues el conexionismo ha modelado el funcionamiento del cerebro a través de redes neuronales, conectando la psicología con la inteligencia artificial y ofreciendo nuevas formas de entender el aprendizaje y el proceso de información. Podemos decir que estas corrientes nos reflejan la complejidad del comportamiento humano y subrayan la importancia de integrar diferentes enfoques para abordar los desafíos contemporáneos en áreas como la salud mental y la educación. Gracias. Bueno, yo también para agregar a las conclusiones, es súper importante lo que hemos visto en esta parte del siglo XX, porque son las bases de la psicología que estamos actualmente utilizando. Vemos que esos aportes fueron de suma importancia porque a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues tenemos la revolución industrial y los sindicatos comienzan a preocuparse por el tema de los horarios laborales, todo este tema, y la psicología es pieza clave para lo que vivimos hoy en sociedad con leyes laborales, con temas de terapia organizacional, todo lo que vivimos a nivel de organizaciones y de oficinas es parte de esos procesos que tuvo la psicología a comienzos del siglo XX, y cómo todavía muchas de esas, aunque de pronto no específicamente como se habían planteado inicialmente, todavía muchos de esos planteamientos están vigentes y los seguimos utilizando dentro de la vida cotidiana, de las organizaciones, incluso de la parte militar como fue la parte que yo toqué. Entonces es muy interesante ver de dónde sale todo y cómo fue el proceso para llegar a donde estamos. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta manera concluimos este trabajo. A ustedes gracias y esperamos que haya servido como documento y como base para algún otro trabajo. Muchas gracias a todos.